Es una revisión de la literatura sobre cáncer suprarrenal enfocada específicamente en el carcinoma de la corteza suprarrenal. En este contexto, recordemos bien que la glándula suprarrenal tiene dos porciones, que son la corteza y la médula. La corteza va a tener tres porciones específicas que son de hacia afuera a adentro: la glomerular, la capa fascicular y la reticular. De estas tres, la fascicular representa el 75% y es la más gruesa y es la que le corresponde la producción del cortisol. Entonces, en ese contexto, la función fundamental de estas importantes glándulas es básicamente mantener el equilibrio hidroelectrolítico, regular los niveles de tensión arterial, controlar el metabolismo a partir de la síntesis y uso de proteínas, grasas e igualmente hidratos de carbono. Entonces, ¿qué tenemos con relación a los cánceres de la glándula suprarrenal? Bueno, son poco comunes, gracias a Dios. Presentan o pueden afectar la médula y la corteza suprarrenal. En ese sentido, cuando tenemos afectación a nivel medular, pues va a tener el nombre de feocromocitoma, y si está fuera de la glándula suprarrenal, pues se le corresponde el término de paraganglioma. Se pueden presentar tanto en adultos como niños. El tratamiento va a diferir de acuerdo a la edad de presentación y estos pueden ser funcionantes de acuerdo a si producen hormonas, o no funcionantes, pues si no la producen. Y la mayoría de estos tumores regularmente sí son funcionales. Sospechamos cáncer cuando el tamaño de la lesión adrenal regularmente es mayor de 5 centímetros. Si es muy alta la sospecha, se alcanza un tamaño mayor de 6 centímetros. Entonces, alguna noticia no tan buena para las chicas es que este tipo de cánceres afecta predominantemente a las mujeres entre las décadas quinta, sexta de la vida, y la incidencia anual son de 0.7 a 2 casos por millón. Esta estadística no ha variado mucho, prácticamente desde el 2013 hasta los últimos reportes en el 2021. Entonces, hay ciertos factores que pueden predisponer al desarrollo de carcinoma de corteza suprarrenal, y básicamente son factores genéticos como son el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Beckwith-Wiedemann y también el complejo de Carney. Hay también poliposis familiar colónica y el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 también está asociada. Entonces, para recordar simplemente, en el síndrome de Li-Fraumeni vamos a tener una mutación en el gen TP53. Esta mutación se transmite con un patrón autosómico dominante. Estos pacientes van a presentar más de un tipo de cáncer y este aparece en la etapa de la infancia temprana. En el síndrome de Beckwith-Wiedemann vamos a tener un crecimiento excesivo, los pacientes se van a presentar con macrosomía, hipoglucemia, visceromegalia, defectos en la pared abdominal cercano a la cicatriz umbilical, y también estos pacientes presentan frecuentemente el tumor de Wilms. Entonces, en el complejo de Carney, estos pacientes se presentan típicamente con manchas oscuras en la piel, tumores cardíacos, y las mutaciones regularmente son múltiples. Entonces, la poliposis familiar adenomatosa o síndrome de Gardner, vamos a tener que hay una mutación de poliposis localizada en el brazo largo del cromosoma 21. Estos pacientes van a presentar múltiples pólipos colónicos, lesiones retinianas pigmentadas, tumores desmoides, osteomas, van a presentar carcinomas también y neoplasias tiroideas, también tumores adrenocorticales, y el cáncer cortical se presenta de 7 a 13% de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos con relación a algunos estudios más o menos importantes? Acuérdense que la data no va a ser tan importante, excepto en uno de los estudios que les voy a presentar más importantes. Esto es un seguimiento de un hospital portugués de la presentación en los últimos 22 años, a la fecha de presentación del estudio, del carcinoma de la corteza suprarrenal. Y de los 22 pacientes, 20 eran mujeres, 11 pacientes se encontraban en el estadio 2, 4 en el estadio 3, 5 en el estadio 4. En 20 de los pacientes se llevó a cabo adrenalectomía y hubo una resección completa del tumor en el 90% de los pacientes. Algo importante es
definir cómo se van a presentar clínicamente los pacientes que desarrollan estas neoplasias de corteza suprarrenal. Y estos pacientes, básicamente, sobre todo si son tumores que no producen hormonas, van a permanecer asintomáticos en los estadios tempranos. Algunos otros pues van a presentar masa palpable en abdomen, dolor en abdomen o en la espalda y también van a referir sensación de saciedad temprana. Los tumores funcionantes de la corteza suprarrenal pueden producir diferentes tipos de hormonas de acuerdo al lugar donde se localice la neoplasia. En ese sentido, podemos tener aquellos que van a producir cortisol y la clínica básicamente va a ser la de un síndrome de Cushing. Van a tener jiba de búfalo, plétora facial, cara de luna llena, todas las lesiones a nivel óseo que presentan este tipo de pacientes, atrofia a nivel de las extremidades, entre otros. Luego también tenemos aquellos que producen aldosterona y en ese sentido los pacientes se van a presentar con un cuadro clínico de hipertensión arterial, regularmente refractaria al tratamiento convencional, debilidad muscular, parestesias, polidipsia y poliuria. Aquellos que presentan, sobre todo en las chicas, en las mujeres, secreción de testosterona se van a presentar con hirsutismo, acné, alopecia, profundización de la voz y también amenorrea. También las chicas que presentan una hiperproducción de estrógenos van a referir aumento de peso, sangrado irregular, sangrado transvaginal luego de la posmenopausia. En los hombres, pues si son productores de testosterona, la mayor parte de ellos van a permanecer asintomáticos. En aquellos que producen estrógenos se va a presentar ginecomastia, pérdida de la libido y también presentarán disfunción eréctil. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos tumores? Fundamentalmente es importante pues tener la historia clínica que nos va a dar datos de ciertos síntomas y hallazgos de los ya mencionados y algo muy importante para nosotros en endocrinología es pues la realización de pruebas de laboratorio específicas con relación al pesquisaje de hormonas que estemos sospechando pueden estar alteradas de acuerdo justamente al cuadro clínico. Vamos a medir cortisol urinario en 24 horas, vamos a someter a los pacientes también a prueba de medición de 17 cetosteroides, que son esteroides que no tienen una función, prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, sospechando también Cushing, prueba con dosis altas de dexametasona, una vez esta prueba pues sea positiva y también electrolitos séricos como son sodio y potasio. Entonces, dentro del diagnóstico también tenemos procedimientos. El TAC de abdomen, la resonancia magnética han sido realmente de gran ayuda y se habla de una sensibilidad y una especificidad de cerca del 95-97% en algunas series. Algo muy importante es la ayuda de la tomografía por emisión de positrones con el flúor 18, que demuestra una sensibilidad y una especificidad de prácticamente el 100% de los casos. Y se prefiere este método justamente cuando ya estamos frente a una enfermedad metastásica. Entonces, tenemos que la recomendación actual es no realizar biopsia por el riesgo que tenemos básicamente de liberación de células tumorales y siembra fuera del área de las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿cuál es el hallmark? ¿Cuál es la marca del carcinoma que nos hace sospechar que realmente estamos frente a él? Bueno, los tumores de gran tamaño que tienen márgenes totalmente irregulares, la invasión de estructuras circundantes, la metástasis a distancia, sobre todo a pulmón y a hígado, y ciertamente pues todo eso nos hace sospechar de la presencia de este carcinoma. Entonces, este es el ejemplo de la histología de un carcinoma suprarrenal virilizante. Vamos a tener un color marrón o amarillo dependiendo de la cantidad de lípidos que contenga el tumor, una invasión tumoral y también, sobre todo en enfermedad tardía, pues metástasis también a distancia, con necrosis tumoral importante por actividad intratumoral. Entonces, básicamente este es un tumor también de gran tamaño. Vemos que la producción de hormonas de hidroepiandrosterona es importante, esto es en el prequirúrgico y luego ya después de que se le realiza al paciente la adrenalectomía con una excelente respuesta con relación al estado
prequirúrgico y la alta circulación de las hormonas que producía el tumor. Entonces, tenemos aquí estos criterios que fueron pues desarrollados por Louis Weiss en 1984, en donde nos habla de las características histológicas y nucleares. Y es interesante porque realmente nos habla de la actividad tumoral. Tenemos una frecuencia mitótica alta por 50 campos de alto poder, la presencia de mitosis atípica y una arquitectura totalmente difusa con una invasión venosa, invasión sinusoidal, invasión también de la cápsula y una presencia de células limpias que es menor o igual a un 25% del tumor. Entonces, los factores que nos hacen sospechar que el paciente probablemente no va a tener una buena evolución es asociado al tamaño del tumor. Mientras más pequeño el tumor, pues obviamente nos va muchísimo mejor. Y a mayor tamaño, y sobre todo aquellos que tienen 10 centímetros de diámetro, pues van a tener muy pobre pronóstico. Entonces, el tamaño, el crecimiento, la inhomogeneidad, la necrosis central, la infiltración y las metástasis a distancia son todos factores que nos hablan de un pronóstico realmente pobre. Y aquí tenemos la clasificación de la Red Europea de Estadificación de Tumores de Glándulas Suprarrenales y que nos habla de un estadio 1 cuando el tumor mide menos de 5 centímetros y se encuentra solamente en las glándulas suprarrenales. El estadio 2 mide más de 5 centímetros, pero sigue solamente estando en glándulas suprarrenales. El estadio 3 es de cualquier tamaño, pero ya se ha diseminado hacia ganglios linfáticos cercanos, riñón, diafragma, páncreas, vaso, hígado. El estadio 4 tiene cualquier tamaño y es posible que se haya diseminado a los ganglios, también a pulmón, a hueso, igualmente también a peritoneo. Entonces, ¿qué es importante? Estadificar el cáncer, ciertamente, saber si es posible llevar a cabo una extirpación completa del mismo. Eso tiene mucho que ver con la invasión vascular que tenga realmente el tumor y qué vamos a hacer desde el punto de vista prequirúrgico, pues desde el punto de vista endocrinológico tenemos que preparar hormonalmente el paciente y obviamente qué tan diferenciado es el tumor. Entonces, la cirugía es el tratamiento estándar, básicamente. Radioterapia se utilizará en enfermedad metastásica que sea básicamente única, oligometastasis. Quimioterapia se va a utilizar también en enfermedad ya diseminada, específicamente con mitotanes, que es con el agente que se ha tenido mucha mejor experiencia, pero en enfermedad ya muy avanzada también se ha tenido éxito con la combinación del cisplatino, doxorubicina y también el etoposído. Para pacientes que tienen ya realmente enfermedad muy, muy avanzada, pues se están haciendo ensayos clínicos con inmunoterapia y también con terapia dirigida. Entonces, aquí tenemos este estudio donde tenemos pacientes en estadio 3 que recibieron tratamiento adyuvante. Estos tuvieron una mejor realmente supervivencia, 13.5 meses frente a 2.5 meses de aquellos pacientes que no tuvieron terapia adyuvante. Los pacientes sometidos a quimioterapia asociada a mitotano, pues fueron los que se beneficiaron de esta mayor supervivencia. Les fue mucho mejor a los pacientes que eran más jóvenes y también a aquellos que tenían tumores no funcionantes. 6 pacientes al momento del estudio continuaban vivos, 4 de ellos sin evidencia de enfermedad en esa terapia combinada. Luego, 8 pacientes presentaron recurrencia de la enfermedad local y 12 metástasis a distancia. 14 pacientes recibieron tratamiento con mitotano adyuvante en 35.7% de los casos, después de la recidiva 64.3%. Y se alcanzó un nivel plasmático terapéutico en el 70% de todos los casos tratados. Entonces, esto es básicamente para verificar qué pasa con relación a la cirugía y las opciones terapéuticas que tenemos actualmente con relación a cirugía abierta, cirugía mínimamente invasiva que va a estar dirigida a la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. Y con eso les voy a hablar un poquito con relación a esto. La frecuencia de margen positivo fue mayor
y la recurrencia peritoneal, la sobrevivencia libre de recurrencia más corta en el grupo que se sometió a la cirugía laparoscópica, básicamente con una P significativa, como ustedes la pueden ver acá. Miller y otros investigadores mostraron que el 50% de los pacientes con cirugía laparoscópica tuvieron márgenes positivos o liberación de material tumoral en un mayor que aquellos que tenían adrenalectomía abierta, fíjense 50% versus 18% en este sentido. Y la recurrencia local fue de 25% para aquellos que fueron sometidos a laparotomía versus 20% de los que se les realizó adrenalectomía abierta. Sin embargo, es interesante que estudios recientes concluyen que la laparotomía es segura en tumores que tienen menor tamaño, sobre todo si son menores de 10 centímetros, y aquellos que también tienen ausencia de metástasis ni evidencia alguna de invasión. Entonces, estas son las opciones de tratamiento. Para el estadio 1, realizar la cirugía, extirpar todo, siempre se recomienda extirpar todos los ganglios sospechosos. En el estadio 2, igualmente adrenalectomía, excisión de todos los ganglios sospechosos y también, ¿por qué no?, los pacientes pueden entrar a formar parte de un ensayo clínico con relación a tratamientos nuevos con los cuales se está innovando. En el estadio 3, pues también seguimos con este mismo esquema de tratamiento y ya en el estadio 4 se les ofrece quimioterapia combinada, radioterapia dirigida a las metástasis y cirugía también para las metástasis, igual que la quimioterapia e inmunoterapia que también se encuentran en ensayos clínicos. Entonces, siempre pensar en cirugía y la radioterapia, pues para esas lesiones metastásicas, sobre todo en lesiones recidivantes. Entonces, sabemos que la cirugía abierta es el gold estándar del manejo. La cirugía laparoscópica, pues no nos queda duda que los estudios ha sido vinculada sobre todo cuando se ha intentado hacer en tumores grandes a carcinomatosis peritoneal y que la cirugía robótica es prometedora con relación incluso a la cirugía laparoscópica. Entonces, los mensajes que les dejo para llevarse a la práctica son que el carcinoma suprarrenal tiene un pronóstico todavía realmente reservado, sobre todo si lo diagnosticamos ya en estadios un poquito más avanzados. Una mayor supervivencia se vincula a una remoción completa del tumor, un diagnóstico a una edad mucho más temprana, presencia de tumores no funcionales y avances prometedores con cirugía robótica y también cirugía mínimamente invasiva, pues en casos muy seleccionados. Pues la verdad que muchísimas gracias por la atención prestada. Ha sido un placer.